Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Proyecto Federal. Y como ustedes saben, la propuesta es, en la primera parte del programa, vamos a abordar el tema de lo que te está pasando a vos en el día a día, las cuestiones económicas, las cuestiones políticas. Me imagino que en el caso tuyo, en el caso mío, nos ocupa y nos preocupa qué es lo que está pasando con la tarifa de los servicios públicos. ¿A cuánto se va a ir la tarifa de gas, la de luz? Si realmente va a seguir este incremento de tarifas. Y por otro lado, la pregunta que nos hacemos es, mucha tarifa de luz, gas, inclusive hay datos y categorías residenciales donde el incremento interanual fue del 800%. Ante ese escenario, ¿es veraz, es real, es un objetivo, o en todo caso un objetivo utópico, lo que pretende el gobierno, que la inflación anual no supere el 17% y por lo tanto, el acuerdo para todos los que trabajamos, las paritarias no deben superar el 17%. Y cuando uno plantea esto, dice, bueno, esto no tiene realidad. Y volvemos al tema de acuerdos paritarios y cuando vamos al tema de acuerdos paritarios, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que en ese acuerdo paritario lo primero que se plantea, el año pasado, mi convenio colectivo, mi paritaria, quedó por debajo de la inflación en tantos puntos. Algunos dicen el 5%, otros el 10%, de acuerdo al tipo de convenio, distintas características. Pero este año no quiero quedar de nuevo por debajo. Entonces negociamos dos condiciones. Y la gente se pregunta, pero si las tarifas se van tan arriba, ¿se va a cumplir esta meta del 17%? Te hago otra pregunta. ¿Vos sos inquilino? ¿Qué pasa? Primero no sale la ley de alquileres. Después que no salga la ley de alquileres, ya estuvimos viendo en distintos medios de comunicación lo que está pasando. Vos lo ves en los medios, pero vos que sos inquilino, lo vivís en carne propia. Lo vivís en carne propia, finalizó el contrato y te encontrás con un nuevo valor locativo. Ese nuevo valor locativo, hiciste el cálculo y te da por encima de la inflación. Y cuando te da por encima de la inflación decís, pero ¿qué es lo que está pasando? Ni hablar lo que le pasa a los inquilinos, que aquellas personas que viven, en una casa chiquita, no quiero decir monoambientes porque puede haber monoambientes grandes, dos ambientes chicos y demás, pero una casa pequeña, de pronto tenés que contar con 40.000, 45.000, 50.000 pesos para poder mudarte o renovar tu contrato de locación. Y todo esto no empuja también a que tengas menos poder adquisitivo en tu bolsillo. Bueno, esto lo vamos a abordar en el programa del día de hoy. En la segunda parte del programa, como siempre, los temas de salud. Y no quiero de alguna manera asustarlo a ustedes, pero si todos estos problemas que hay nos pueden generar infartos, vamos a entrevistar a un médico cardiólogo. Sería realmente simplificar que esto te puede generar una patología tan grave, pero cuando tenemos mucha carga, y a la carga que tenemos todos los días, problemas personales, individuales, eventualmente con tus hijos o no con tus hijos, o de pareja, en el trabajo y demás. Y se suma que estás viendo la presión que hay permanentemente y de pronto te encontrás en un escenario donde si querés plantear un reajuste salarial te dicen, mira la gente que está buscando trabajo. O sea, toman el desempleo como disciplinador. Y te llega una lluvia de información de los medios de cómo suben los costos. Lo que vimos la semana pasada, a cuánto se fue el kilo de pan. No para hablar en varios programas, pero sino
la pérdida del control de los precios que se está generando en el día de hoy. Bueno, todo esto puede generarte también que te afecte a tu propia salud. Siempre abordamos los temas de salud acá en nuestro programa, pero así vamos específicamente a la primera parte con Claudio Boada. Claudio Boada es referente de la Unión de Usuarios y Consumidores. Y bueno, la primera pregunta que te hago es, ¿qué está pasando con las tarifas de gas? Ya que tenemos de manera inminente el 10 de marzo una audiencia, y yo hablé de los consumidores, que serían los usuarios residenciales, pero tenemos pymes con problemas, tenemos cooperativas con problemas, clubes barriales con problemas, que los clubes barriales sirven para, por ejemplo, sacar a los chicos de lugares que son más peligrosos, donde de alguna manera puede haber o no puede haber drogas. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, realmente hay un abanico de afectados, ¿no? El tarifazo ya desde el año pasado viene afectando un abanico de sectores, no solamente los usuarios residenciales, como decíamos recién, sino clubes barriales, centros culturales, teatros, cooperativas recuperadas, pymes, y si seguimos pensando cada vez agregamos mayor cantidad de sectores, por eso se formaron desde el año pasado las multisectoriales que han venido funcionando en todo el país, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario y en cada una de las ciudades del interior del país, en Mendoza, Salta, Tucumán. Bueno, tenemos infinidad de multisectoriales, donde están, además de los sectores que mencioné, participan también los sindicatos y las centrales sindicales correspondientes, donde en principio las multisectoriales solo miraban el tema del tarifazo y ahora están mirando una serie de cuestiones que traen conexas, todo el ajuste, los despidos y la pérdida de capacidad adquisitiva. En definitiva, estamos dentro del mismo círculo. Entonces, tocamos primer punto, 10 de marzo. El 10 de marzo tenemos la audiencia del gas. ¿Qué se está discutiendo? ¿El gas en boca de pozo o la distribución? El gas en boca de pozo. El transporte, disculpame. Sí, va a ser una audiencia que va a tener sede en Capital Federal, en el Teatro de la Ribera, pero va a haber 8 lugares en el interior del país donde uno pueda anotarse y participar. Paraná, Rosario, Córdoba, Salta, Neuquén, Santa Rosa, Ushuaia, y creo que me falta alguno por ahí. Te hiciste, discúlpame, vamos a hacer un paréntesis. Este tema de los tarifazos, te transformaste en un personaje mediático, ¿eh? ¿Quién? Vos. No. Bueno, muy bien. Vamos a la audiencia. Dijimos que es casualmente sobre el gas en boca de pozo. Había previsto 4 aumentos este año, 4 aumentos. 2 en gas en boca de pozo y 2 de transporte y distribución. Este primer aumento vendría a ser, la audiencia está convocada para gas en boca de pozo. Para mí es una sorpresa que hayan citado. ¿Por qué? Porque después de la audiencia del año pasado, octubre del año pasado, y la resolución, quedó clarificado, digamos, una secuencia de aumentos desde el 2017 al 2019. Hay una seguidilla de cómo iba a ir aumentando en valor dólar el gas en boca de pozo. Eso hay que traducirlo a los pesos en este momento. Pareciera, hasta ahora, la información que tenemos es que el objeto de la audiencia es solo eso. Veremos si no traen alguna otra cosa escondida como siempre trajeron, ¿no? Como siempre trajeron. Van a seguir haciendo como hicieron, a ver, con los jubilados, con un montón de cosas, pero vamos a meternos... Siempre aparecieron sorpresas. Donde aparecen sorpresas. Entonces, creo que nosotros tenemos que prepararnos para estar con los ojos bien abiertos, bien atentos y... Bueno, algunas tarifas, discúlpame, algunas tarifas, vi por ejemplo la categoría más baja residencial, casi un incremento interanual del 840%. Los incrementos, en realidad las facturas y el sistema de facturación son bastante complejos y el mismo aumento dispara distintos valores, ¿no? Sí. Pero nosotros podríamos decir que hubo un límite máximo del 500% de aumento, que digamos que tendríamos que pensar que el aumento anterior nadie ha tenido más del 500%, pero los aumentos previstos para este año son casi el 400%, entre el aumento y el próximo, los 4 aumentos previstos para este año.
es multiplicar por 20 la tarifa en 1 año y medio o en 2 años. Esa es la realidad. Claudio. Estamos en una multiplicación de las tarifas muy fuertes y esto es gas que es para todo el país. Claudio, otro de los temas, el caso del... a ver, en el interior del país, en la mayoría de los lugares del interior, hay medidores de agua. Tenemos que comentarle a la gente que, en el caso de Capital Federal, no sé en las grandes ciudades si ocurre si hay medidor o no en Rosario, si es por... pero acá es por superficie. Te digo, he visto un empresario pyme que tiene en un barrio entre Palermo y Villa Crespo, me mostró hace un año la factura de agua 240 pesos. Ahora la factura de agua 3.400 pesos. Se hace al azar, por superficie, por metros cuadrados, sin tener en cuenta el grado de utilización que uno tiene de ese agua. Sí, la tarifa de agua ha tenido, bueno, y hay previsto ahora un nuevo aumento. La tarifa del agua ha tenido un aumento que más o menos, según la zona que estabas, porque tenías o no subsidio que te lo quitaron, multiplicar por 6, por 7, por 8 la tarifa. Acá estamos hablando de un local comercial, acá, de 240 pesos a 3.400 pesos. Realmente impresionante, ¿no? Sí, sí, está multiplicando por 11. Por 11. Multiplicando por 11. Realmente es un problema. Igualmente nosotros pensamos que como objetivo a largo plazo, creemos que la micromedición, o sea, tener medidores, es más saludable. Pero esto tiene que ser a largo plazo. Primero tiene que ser universal para todos los usuarios. En un momento Aguas Argentinas, allá por el 90 y pico, solo le ponía a algunos usuarios. Entonces el usuario, mi vecino, con una casa igual, pagaba 5 veces más porque tenía medidor y yo no pagaba menos. Mucho menos porque pagaba por superficie. Ahora se da al revés. Claro. Nosotros decimos que lo primero que tiene que ser es que los medidores tienen que ser universal para todos. Y segundo, tiene que haber una posibilidad de créditos blandos a tasas muy bajas, porque el grave problema de poner medidor son las pérdidas internas. Pérdidas internas no detectadas, así como tiene pérdidas en la red AISA en todo el recorrido, o las empresas distribuidoras de agua, por problemas de mantención. Nosotros pensamos que si una canilla... Cuando tocaste un tema que ahí me empiezo a erizar. Vos dijiste que AISA tiene pérdida de agua en su red. Quiere decir que si los números no le dan, porque es ineficiente hasta que llega a tu casa o a mi casa, como los números no le dan, hay que ajustarlo a través del tarifazo. Es una interpretación, sí. Por eso yo hago esa interpretación. Suponiendo que en tu casa no hay pérdida. No, yo también la pensé muchas veces igual que vos. En la mía no hay pérdida. Y AISA tiene pérdida en la distribución, los números no le cierran y lo traslada en una mayor tarifa. Sí. Bien. Bueno, fíjense, hemos tenido... fíjense cuando se hablan de la eficiencia o la eficacia del privado. Él defiende a los consumidores, a los usuarios y consumidores. Pero esto hace a la productividad de los empresarios. Ya que hablan tanto de productividad de los trabajadores, esta es la productividad de los empresarios. Si hay fuga de agua, en el caso de quien distribuye, y la ineficiencia la tienen que pagar los usuarios, realmente, ¿dónde está el riesgo empresario, no? Sí. Bueno, ahí tenemos que considero internacionalmente es aproximadamente la pérdida técnica de agua, porque se produce una pérdida en el traslado y todo eso. Puede ser por evaporación, por distintos factores, es otro tema. Hay un 20% y estamos a niveles del 35, 37, o sea, hay una pérdida. O sea, hay un estándar y por encima del estándar internacional, por encima del estándar están... Y esto, a ver, ya ahora... Aunque hablamos de honestamente en estos últimos años se ha reducido esta pérdida en la red, pero igual se mantiene alta. Bien. Vamos a hablar, por ejemplo, a ver, el agua provista por las cooperativas en el interior del país. Sí. Tenemos mucha gente, por ejemplo, de Bariloche que nos ve y demás, y la cooperativa, creo que, no sé, una cooperativa de Bariloche provee el agua. También ocurre lo mismo, o sea, que si tenés medidor, podés controlarlo. ¿Cómo es el tema? Sí, si vos tuvieras medidor en toda la red, sería fácil saber el cálculo porque es la diferencia entre el agua producida y el agua facturada. O sea,
si vos tuvieras medidores en toda la red. No creo que haya tantos lugares en el país que tengan medidores en toda la red. Bien, perfecto. En este momento, en los que tienen parte de los medidores, se estiman, en base al consumo de un sector, estiman el consumo total. Ahora, algo que te quería decir sobre la instalación de los medidores es que una canilla dice 60 litros de pérdida por día. Pero si vos esa rotura la tenés en una pared, son como 1.200 litros por día. Si esa rotura la tenés en un jardín, son como 3.000 y pico de litros por día. Entonces nosotros lo que decimos es que se tienen que generar, para que esto no sea una bomba de tiempo y que explote, porque la gente le conectase el medidor y después le vienen facturas enloquecidas por estas pérdidas, que tiene que haber algún sistema de créditos blandos que permitan a la gente reparar el interior de sus propiedades. Nosotros sabemos que es responsabilidad de los usuarios el interior de las propiedades, pero nosotros pensamos que sin una solución integral realmente no es solución. Acá la solución no es encontrar que la empresa pueda facturar toda el agua provista, sino que se haga un uso racional, ¿no? Claudio, te cambio de tema. Vamos a hablar de los alquileres, otros temas que nos preocupa de manera muy significativa, principalmente aquellos que no tienen propiedad, ¿no? Es un grave problema, por lo menos desde lo que es las grandes ciudades y conurbanos tipo Capital Federal, Rosario y alrededores, La Plata y alrededores, Córdoba misma. Bueno, tenemos una situación en la cual vemos, hay cosas muy llamativas. El boom de la construcción es un boom especulativo y no un boom que construya viviendas que necesita la gente. Y la mayoría de las viviendas que se construyen en los grandes edificios son viviendas destinadas a estar vacías. Hoy, por ejemplo, una estadística de la Ciudad de Buenos Aires, hay tantas viviendas vacías como familias, hay más viviendas vacías que familias que necesitan instalarse en una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Eso qué significa? Que se construye para la especulación, se construye para la compra, para invertir y para la compra para no ser usada, y el problema sigue. Y entonces el déficit de vivienda, que sería la solución definitiva, primero no se soluciona. Segundo, los alquileres están subiendo. Los propietarios y las inmobiliarias dicen que el año pasado fue un año de pérdida para los alquileres. ¿Por qué? Porque subieron menos que la inflación, quedaron rezagados, según lo que dicen ellos. Pero la verdad es que subieron más que los ingresos que la gente. Claro. Entonces, para la gente esto fue un gran problema. Claro. Y los propietarios o las inmobiliarias dicen, los propietarios perdieron... Esto es muy buena síntesis lo que estás haciendo, porque... Los propietarios perdieron plata. Entonces quieren este año... Recuperar. Por eso están planteando aumentos de cuando vas a renovar 30, 40, 40 y pico, 50, según el barrio. Bien. Claudio, muchísimas gracias. Gracias a vos. Pasamos acá a la otra parte del estudio. Nos acompaña Hernán Lecher, integrante de CEPA. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, escuchaste el tema de las tarifas. Sí. Ahora, escuchando el tema de las tarifas, lo que están padeciendo los empresarios pymes, los usuarios y demás, el gobierno se fija como meta anual 17% de inflación. Imposible. Eso es imposible. La verdad, sí. Hasta altura del partido, si uno computa el aumento del peaje, el aumento del combustible en enero, el aumento de las prepagas, el aumento de la energía en febrero y marzo, el aumento del gas en abril más los otros tres que mencionaba, y el aumento de la canasta, el aumento de los alquileres, es imposible. Solo... Bueno, retocando tal vez las cifras. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, entre otras cosas, cuando uno hace la medición del impacto que tiene, por ejemplo, el consumo de energía en la variación del IPC, del índice de inflación, es solo el 0,35. O sea, la verdad que la pueden aumentar un montón y después vos no la vas a ver. Vas a decir, bueno, ¿cómo aumentó 1,4? Pero a mí me están matando. ¿Cómo? Digamos, vas a ver una disociación, que esto te lo pregunta mucha gente. ¿Por qué? La inflación dice una cosa y tu boleta dice otra. Claro, dice.
Pero además hay otra cosa adicional que a mí me parece en términos económicos realmente muy problemática y creo que el gobierno no tiene ninguna voluntad de trabajar sobre esto. El impacto que tienen todos estos aumentos sobre la producción. El caso de la energía, el caso del gas en particular, con el anuncio del PAN hace unos días atrás, ¿qué hacen? Hacen que el más débil siempre salga perdiendo. En el caso del pan es muy claro, el consumidor y además el panadero. ¿Por qué? Y bueno, el productor en general que exporta, tal vez el más grande, bueno, tiene algún margen como para mantener su margen de ganancia. Los molineros más o menos lo mismo, depende del tamaño, pero supongamos que más o menos lo sostienen. Ahora el panadero no tiene, porque si aumenta el precio del pan a 50 pesos no le compra a nadie. ¿Por qué no le compra a nadie? Porque además esa persona que le va a comprar tiene menos salarios en términos relativos, con lo cual cada día está más complicado. Entonces esto es una cadena, el aumento del peaje, ¿dónde creen que va a ir? Va a ir al costo de producción de muchos de los productos que pagamos finalmente. Expliquemos a la gente los costos logísticos. Claro, los costos logísticos, los costos de producción en general, y lo van a aplicar finalmente a los productos. Con lo cual, esa persona que paga la tarifa de servicios públicos aumentada en 400, 500, 400% del año pasado, pero ahora el aumento es sobre el aumento del anterior, entonces en términos acumulativos cuando vos ves punta a punta es muchísimo más. Ahora, no solo lo paga en su boleta, que lo pagaría de manera directa, por decirlo de algún modo, sino que además lo paga en los aumentos de los productos que consume, que en general son los alimentos. Sí, la persona que en general tiene menos plata en el bolsillo consume mayoritariamente alimentos, por lo cual, de nuevo, este impacto lo tiene doblemente en su bolsillo, ¿no? Y esto es una cosa que yo no veo ninguna vocación en el gobierno en trabajar sobre esta cuestión, en tratar de proteger la producción. Recién mencionaba la cuestión de los servicios. El gobierno plantea 3 grandes ejes en lo que tiene que ver con la producción o en el control inflacionario. Esto de los servicios que recién mencionaba, que impacta indefectiblemente en la producción. El otro es la caída del consumo, la caída del salario real que vos hablabas recién al inicio. Bueno, también ha afectado el mercado interno. ¿A quién le afecta? Indefectiblemente a las pymes industriales, sobre todo a las pymes industriales. La tercera cuestión que también en estos días está en discusión es la apertura importadora. Si nosotros abrimos las fronteras y viene cualquier cosa a la Argentina, hay que ver el ICA, es el indicador que publica justamente el INDEC en relación al comercio exterior. Lo que ha aumentado son los bienes de consumo, ¿no? Y esto es propio de lo que sucedía en la década de los 90. Entonces vos, claro, vas a comprar y está todo importado, ¿no? Hoy lo vemos en un aumento del 10%. Ahora, esto va increyendo en estos... Aprovechemos para comentar la emergencia textil en Luján. No es en todo el país, ¿no es cierto? Pero vamos a comentar la emergencia textil en Luján, vinculado a tu comentario de las importaciones. Yo acabo de presentar, yo soy concejal además en San Martín, acabo de presentar hace unos días atrás la emergencia industrial. ¿Puedo aclarar algo? Discúlpeme, usted que es de San Martín. Le quiero aclarar a todos ustedes porque este programa se ve muchísimo en el interior del país. La provincia de Buenos Aires, en San Martín, el partido donde es concejal Hernán Lecher, ¿sí? Fue, antes de los 80 y demás, un eje industrial, un polo industrial importantísimo, ¿no? Y que lamentablemente en los años 80 con Martínez de Oz, en los 90 con Carlos Menem, empezamos a ver fábricas vacías que uno ve, hablando del mercado inmobiliario y demás, ve grandes galpones, no, esto era una fábrica, esto era tal cosa, y casualmente del sector textil, ¿no? Hice una introducción tuya para el interior del país, ¿no? Pero efectivamente es así. San Martín es capital de la industria, está bautizada como capital de la industria. La provincia de Buenos Aires lo ha hecho de esta forma en la legislatura. Ahora, en la década de los 90 se había convertido en un cementerio, en realidad, de fábricas. Y en los últimos 10 años, la verdad que habíamos recuperado una parte importante de eso, que además, obviamente, daba trabajo y trabajo en general de calidad, porque la industria tiene los mejores empleos a muchos vecinos de San Martín y no solo de San Martín. Lo que estamos viendo es el proceso inverso. Nosotros hicimos una recorrida hace unos días y a colación de ello yo hice la presentación que excede la cuestión textil. Nosotros en San Martín tenemos un polo textil bien importante, pero también tenemos química, tenemos metalúrgica. La metalúrgica es es probablemente la industria más afectada en este momento, que además es industria de industria, es decir, lo que produce la metalúrgica favorece la materia prima para el otro. Claro, exacto. Entonces favorece o desfavorece al resto de la actividad económica. Y la verdad es que en todas las actividades más, en la actividad comercial vinculada a la industria, cerca de mi casa hay una parrilla. Claro, yo voy a visitar a la dueña de la parrilla y si no viene nadie. ¿Por qué no viene nadie? Porque los obreros que trabajan en la fábrica ya no están.
están suspendidos, ¿no? Y te cuenta, ella quizás sabe más de lo que pasa en el conjunto de las industrias vecinas de su parrilla. Entonces, no es solo la cuestión industrial, digamos, esto me parece que no se está midiendo. Cuando el gobierno lanza precios transparentes, lo hace motivado por bajar la inflación y no se fija cuál es el efecto que tiene efectivamente sobre el consumo. Con lo cual, todas las políticas que están orientadas a tratar de maquillar la cuestión inflacionaria tienen un efecto muy nocivo sobre la economía. Contaste un tema, siempre tenemos que hacer paréntesis. Comentó acá Hernán el tema de precios transparentes, ¿no? Ustedes saben cuál fue la fotografía y le pregunto las consecuencias a Hernán. La fotografía fue así. Están obligados los comercios a diferenciar el precio total financiado del precio de contado. Pero la fotografía fue que trasladaron el costo al financiamiento, ¿no es cierto? Claro, mayoritariamente el precio... antes no había. Claro, el precio de contado siguió siendo el que era, no bajó. Sí, a lo sumo bajó muy poquito. Pero además tiene el efecto de que cuando vos vas a comprar... Aclarale, ¿cómo se mide la inflación? No se mide ahora, cuando vos compras un televisor con la hora 12 donde no tenía recargo, ¿sí? Se medía a ese precio. Ahora se va a medir a qué precio. No, al precio de contado. Entonces vos te puede parecer que hay un efecto de deflación, digamos, de baja de la inflación, que en realidad no es tal, digamos. Lo que vos hiciste es dejar de consumir, básicamente. Vos te compraste con un cargo mayor, la erogación tuya va a ser... Claro, el tema es que cuando vos vas y te fijas y decís, no, pero si me aumentó el precio, ¿cómo hago para pagarlo después con estos intereses? Entonces, el efecto más importante, digamos, de esa política ha sido, en realidad, la retracción del consumo que además venía bajo. De nuevo, me parece que están equivocando cuál es el camino, ¿no? Digamos, hay escasa vocación de defender el empleo argentino, de defender el salario real de los argentinos. Fíjate, vos lo decías bien al inicio, la discusión es similar en lo que se dio hace unos días atrás con la cuestión de las jubilaciones o un poquito más atrás y también en estos días con la cuestión docente. Aumentamos el 18% o aumentamos según lo que dice la movilidad jubilatoria. Ahora, eso implica que vos no recuperes lo que perdiste en el 2016. No hay forma de que vos le ganes. Es más, la mejor de las negociaciones que han tenido los bancarios en estos días, estrictamente son 4 puntos del año pasado y 19,5 del 2017. 19,5 con una cláusula gatillo, claro, porque están esperando que la inflación supere el 19,7. Lo dice el propio Banco Central en la encuesta que hace con los agentes financieros, supera el 20% la inflación, con lo cual no es un invento mío. Y hace unos días salió una nota muy interesante. Tenemos que cerrar con esto, por favor. Dale. Sí, pero déjame que el titular del SEMA, que no puede ser acusado, digamos, de filiación con el gobierno anterior, dijo, yo prefiero una inflación del 40%, pero con una economía que camina, y no una del 20% con una economía que se está cayendo a pedazos. Muchísimas gracias. Un pequeño corte y continuamos.